Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana y compartir este tiempo con ustedes. Les pido que me acompañen en una oración para empezar, por favor. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque podemos una semana más de estar aquí reunidos, Señor, anhelando escuchar de ti, escuchar lo que tienes que decir a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que podamos entender lo que tú quieras decirnos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra con el amor que tú nos la das, Padre Santo. Te quiero pedir también por nuestros hermanos que están en camino, Padre, que les puedas traer con bien. Gracias por los que ya están aquí, Señor. Y también te pido por nuestros hermanos que todavía no pueden venir presencialmente para congregarse, Señor. Te pedimos que te hagas tú cargo de esta situación, de las restricciones que todavía hay o de las dificultades que todavía hay. Padre Santo, gracias por que nos permites estar juntos en comunión, como nos dice tu palabra, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de esta hermandad. Te pido que en esta mañana seas tú guiando este estudio, Señor, y todo lo que hagamos, Padre Santo, la alabanza, la prédica, todo bendito, Señor. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahora estamos en la unidad, ya estamos en la unidad 3 del folleto. Estamos en el estudio de hoy, estaba en la página 61 del folleto para los que han estado estudiando en la casa. Y realmente es un tema muy adecuado para lo que estamos haciendo ahora, porque como recuerdan, todo este año hemos estado orando como congregación por el tema de la libertad. Y este estudio tiene mucho que decirnos acerca de la libertad del pecado. ¿Ya? Entonces, para empezar esta mañana, vamos con el Salmo 130, por favor, que era nuestro pasaje para el día domingo. Voy a leerles en la versión NBI. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, podría ser declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Miren, en este salmo, en tan poquito espacio tenemos tanta información y tantas cosas maravillosas que nos dicen. Miren, como hemos estado estudiando estas semanas, vemos que el Señor nos habla de momentos en los que sus siervos estaban en una situación de desesperación, ¿no? Por ejemplo, aquí el salmista dice: elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. ¿Ya? Eso, decir estoy en las profundidades del abismo, es realmente estoy en lo más bajo de lo más bajo, ya no hay más abajo, ¿no? Ya estoy ni siquiera en el piso, sino en el hueco, abajo del piso. ¿Ya? Entonces, miren, el hecho de que nosotros conozcamos al Señor, como ya hemos hablado en este tiempo, no nos exime de tener dificultades, ni de pasar por malos momentos. Pero la diferencia es que nosotros sabemos que aun cuando estamos en el abismo podemos clamar a Él. Entonces, yo les pregunto en esta mañana para que cada uno en su corazón responda: ¿en qué abismo se ha encontrado o se encuentra en este momento? Lo hermoso, lo maravilloso de esto es que desde ahí, desde ese hueco en el que sea que usted esté, puede clamar al Señor. No hay demasiada profundidad, no hay demasiada situación tan arruinada ni tan desesperada que el Señor no la pueda arreglar. Entonces Él, desde ahí, desde ese hueco, nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. No importa qué tan grave sea, no importa la profundidad, porque para nosotros hay tantas cosas que pueden parecer imposibles, para Él nada es imposible. Entonces no importa qué tan abismo sea nuestro abismo, no importa la profundidad, desde ahí mismo podemos clamar a Él. Y miren, aquí nos dice en el versículo 3: Señor, si tú tomaras en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? Es una pregunta retórica porque la respuesta obviamente es nadie, ¿no? Una de las maneras en que sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es que
tenemos una idea más clara de cómo somos de verdad. Es cuando podemos decir esto, así como lo dice el salmista: si tomarías en cuenta nuestros pecados, nadie sería declarado inocente. Ni yo, ni ninguno de nosotros, nadie sería declarado inocente. Jesús nos reitera este concepto, ¿no? Diciéndonos que todos estamos lejos, como vamos a ver en el pasaje más adelante, en el de la mujer adúltera: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pero las personas que están lejos del Señor, y cuando nosotros estábamos lejos del Señor, más bien tenemos un entendimiento medio superficial, así como tolerancia, nueva era, mientras tenga buenas intenciones todo está bien. Y por lo general la gente que no está en una relación con el Señor, o que siente que no necesita del Señor, es común escuchar algo así como: yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, ¿ya? Eso es como algo típico, o sea, clásico de la situación. El creer que somos buenos y que no hemos hecho daño a nadie es una ceguera espiritual total, porque todos nosotros hemos pecado, todos, absolutamente todos, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos, para clamar desde el abismo, que nosotros no merecemos esto, sino que por amor Él nos escucha. Y esa es la maravillosa situación en la que nos encontramos, que a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de donde estemos, Él nos escucha porque nos ama, ¿no? Para sacarnos del abismo, no para decirnos: bueno, que te vaya bien ahí abajo, ¿no? No, el anhelo de Él es restaurarnos, como vemos a través de su palabra. Ahora, estamos hablando, el título de esta lección es libertad del pecado, ¿ya? Libertad del pecado. Miren, para que nosotros podamos ser libres del pecado, es absolutamente indispensable, pero indispensable, que reconozcamos nuestra situación. Si nosotros somos de los que creemos que, bueno, yo soy bueno y no hago daño a nadie, nada, o sea, no hay salida, porque ni siquiera nos damos cuenta que estamos en la cárcel, ¿ya? Y la otra cosa que es importante para esta libertad del pecado es dimensionar lo que es el pecado. Y de esto seguimos hablando más adelante en Romanos, pero es importante también para nosotros que se arraigue en nosotros como cristianos esto de dejar de romantizar el pecado, así como poner excusas. O sea, oímos historias terribles donde familias quedan destruidas, amistades, negocios, lo que sea, y viene una persona y dice: es que cometí un pequeño error, es que fue un pequeño desliz, es que casi no hice nada, pero no sé por qué están tan enojados conmigo, ¿no? Básicamente. No, debemos dejar de esta idea de que, bueno, el pecado sí fue un poquito pecado, pero no fue tan grave. No, el pecado nos destruye, el pecado nos mata, y eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro. El pecado es mortal para nuestra vida espiritual, mortal. Así que les invito a que dejemos de poner excusas a nosotros mismos, decir: es que lo que pasa es que yo hice esto porque nada, no hay excusa. Yo pequé, ¿por qué? Porque le desobedecí a Dios, por eso pequé. Es así de simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque quise. En última instancia, porque quise, porque sí hubo ese momento. Hubo un momento en que yo sabía que estaba haciendo mal, pero dije: bueno, no importa, sigamos nomás, ¿ya? O al cabo todo el mundo hace esto, ya. Dejemos de nosotros mismos como glorificar a nuestro propio pecado, porque a veces eso es lo que hacemos. No es tan grave, no es tan duro. Es que lo que pasa es que no me quieren perdonar. No tiene nada que ver. Deje de poner excusas y enfrente lo que hizo. Hice algo terrible, hice algo mortal, ¿ya? Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, ahí podemos darnos cuenta que estamos en el abismo y clamar para salir del abismo. Si no, si creemos que estamos bien, entonces ¿para qué clamamos? No sabemos que estamos en el abismo. Esto es del otro lado, el Espíritu Santo convenciéndonos de lo que es pecado, justicia y juicio, ¿no? Por un lado tenemos el yo soy bueno y no hago daño a nadie, y por el otro lado tenemos de esto que es: oh no, realmente merezco morir por lo que hice, ¿ya? Entonces ahí reconocemos que somos pecadores. Esta maravilla, que en el Señor hay perdón, ¿ya? Y quiero, enfatizo esto siempre porque lamentablemente en la cultura cristiana esto se divide mucho. Miren, aquí ya nos dice que en el Señor se halla el perdón, ¿no? El perdón no es un tema
no es una innovación temática del Nuevo Testamento. Esto ya estaba siempre, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No es un nuevo Dios del Nuevo Testamento, o sea, no hay esto. Ya sabemos que en Él había el perdón, siempre, solo en Él. Eso ya estaba claro, y este salmo nos deja eso claro. Y la otra cosa que tenemos que nos recuerda el versículo 4 es de esta ubicación nuestra frente al Señor, porque nos está hablando de que en Él, de que cuando nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, nos damos cuenta que Él es el que nos perdona, pero que debe ser temido. ¿Y qué es este temido? A veces no entendemos bien esa palabra, ¿no? O a veces en el mundo actual suena como, ¿qué? ¿Temido? ¿Cómo? ¿Tu Dios es malo, es enojado, es qué? Realmente este temido tiene que ver con, si quieren buscar en sus concordancias Strong o en algún diccionario bíblico, la palabra es yaré, que es la palabra hebrea 3372 en la concordancia Strong, y significa temer y reverenciar moralmente, o sea, darnos cuenta que Él es moralmente excelente, moralmente perfecto, y ubicarnos de que frente a esa perfección estamos, frente a esa maravilla estamos, ¿ya? Que no es que más o menos, ¿no? Sino comparar y decir, realmente yo estoy en el abismo, en el hueco del pecado, y Él es perfecto, ¿ya? Cuando nos ubicamos ahí podemos entender un poco qué es lo que está pasando con nuestra vida. Y la diferencia, obviamente, entre nuestro Dios perfecto y nosotros, ¿no? Y en el 5 hay un elemento también que es un poco difícil ahora en nuestra cultura, que es esta palabra de espero, ¿ya? Y como recientemente vimos en otro estudio, esta palabra espero no significa simplemente no hago nada, sino que la definición de esta palabra hebrea significa esperar activamente con anticipación, esperando ver que Dios obre. Ya, eso es de espero. O sea, no es que espero así como, bueno, no, estoy esperando para ver qué es lo que vas a hacer. Estoy listo para que me sorprendas, Dios. Estoy listo para que me deslumbres, básicamente. Eso es de espero en el Señor. No es como, ya, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? No. Estoy ansiosamente viendo qué es lo que vas a hacer, porque sé que vas a hacer algo. ¿Ya? No sé qué vas a hacer, pero sé que vas a hacer algo. ¿Ya? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que pase el tiempo? No, esperamos en su palabra. ¿Y cómo es esto de esperamos en su palabra? Esperamos que lo que Él dice en su palabra es una realidad y va a suceder. ¿Cómo va a ser que Él va a llevar esto a cabo para que suceda? Realmente no es problema nuestro, no es asunto nuestro. Yo solo espero, eso es de esperar. Yo hice lo que tenía que hacer y de aquí para allá ya no está en mis manos. Yo espero y voy a ver cómo tú vas a manejar esta situación. ¿Ya? Y la última cosa que nos pone aquí para mí es una excelente comparación de cómo nos sentimos mientras esperamos. ¿Ya? Aquí nos habla de como los centinelas esperan la mañana. ¿Ya? Si alguien ha trabajado alguna vez en un horario nocturno, así en la madrugada, sabe que esas horas son como más largas que otras horas, ¿no? O sea, no son realmente, pero a la madrugada tienes sueño, a veces tienes hambre a las 2 o las 3 de la mañana y estás ahí trabajando o haciendo lo que tengas que hacer a esa hora. Y esa es la posición en la que yo he estado, de tener que trabajar a esa hora. Nunca he tenido que estar en la posición de centinela porque me hubieran despedido en el día 1. O sea, lo único que voy a hacer es mirar y esperar y no quedarme dormida mientras estoy esperando ver que no venga ningún peligro. Yo no estoy calificada para un trabajo así, ¿ya? Pero me parece, estamos así, atentos, vigilantes, y aunque parezca que se tarda, porque ya, ¿a qué hora amanece? ¿A qué hora amanece? Si, es más, si un día simplemente no podemos dormir y ya estamos como, ¿a qué hora? Ya, pues ya parece que ya amanezca, ¿no? Parece muy largo ese tiempo, pero sabemos que va a llegar y el sol va a salir como todos los días. Entonces el Señor va a actuar como todas las veces. ¿Ya? Eso es lo que estamos esperando, ver cómo va a actuar Él en la noche. Mientras nosotros estamos viendo como si fuera noche porque estamos en el abismo, ya mismo llega el día. ¿Qué va a hacer Él? No sé, pero va a ser. ¿Ya? Eso esperamos en su gran amor y en su perdón. Vamos al viernes que tenemos este pasaje de Isaías 55:6 hasta el 13.
Vamos en la NBI, por favor. Dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Siguiente. Así como la lluvia y la nieve descendieron del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto les dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. En este pasaje hay muchísima información, pero realmente quiero enfocarme en el hecho de que citamos este tema, este versículo de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Ok, ya, entendemos, ¿no? Pero ¿cómo es esto de que debemos al mismo tiempo buscarle y al mismo tiempo esperar? ¿Cómo es eso? ¿Ya? Y mientras pueda ser hallado, nos denota realmente que hay un tiempo en que esto va a ser posible y luego no va a ser posible. ¿Por qué? No sé si es que va a ser en la vida de ustedes porque ya se acabó su vida, porque el Señor ya les llama a su presencia, porque su corazón ya se endureció tanto en el pecado que ya no pueden oír. No sé. O porque el Señor, como en el arca, cerró la puerta y dijo hasta aquí llegamos, ¿no? Ok, no sé. Pero la cosa es que el tiempo en el que podemos hallar al Señor puede acabarse, ¿no? Pero dice buscar al Señor. ¿Cómo es esto? Miren, seguramente a más de ustedes les ha sucedido, a mí me ha sucedido, que cuando están en crisis o en problemas o en un momento de tristeza, angustia o difícil, como lo que leíamos en el Salmo 130, así en el abismo, muchas veces el consejo que nos llega es esto, Isaías 55:6, y solo ese pedacito, busca al Señor. Y en nuestros términos humanos, buscar al Señor es lo contrario de esperar, evidentemente, ¿no? Esperar es estar quieto, buscar es estar activo. Realmente no es así, vemos que esas dos cosas son complementarias. Pero a veces el tema de buscar al Señor es, bueno, entonces anda y escucha todas las prédicas que encuentres, lee todos los libros que puedas, pide consejos a 300,000 personas, anda a una iglesia, otra, para ver en cuál te oran más efectivamente. Y eso es buscar al Señor. Ahí sí, si ya has hecho todo eso y ya te has dado como la vuelta a la ciudad, pasando de un lado a otro, y ahora sí has buscado, ¿no? Eso no tiene nada que ver. El versículo 7 nos dice dos cosas que debemos hacer para buscar al Señor. Nos dice, si hemos estado en caminos malvados, debemos abandonar esos caminos. Y si hemos sido perversos en nuestro pensamiento, debemos abandonar esos pensamientos perversos. Así podemos encontrar al Señor, porque ya no habría un estorbo entre nosotros, pecadores, y la santidad de Él. Porque no importa que usted se recorra todo Quito, todo el mundo, si es que usted sigue con sus pensamientos perversos y en sus malos caminos, ¿dónde cree que le va a encontrar al Señor? No, ¿dónde? Si Él no está en contacto con esto, Él no está en contacto con la inmundicia, Él no está en contacto con el pecado. Entonces sucede esto, ¿no? Que creemos que ya busqué en tantos lugares, ya me han orado como todos los superpastores y apóstoles de todo el mundo, ya hasta me han orado algunos extranjeros, que eso es como, a veces en nuestra cultura cristiana es como más elevado, ¿no? Si tiene acento extranjero, entonces la oración es como más poderosa, ¿no? Ya, entonces no podemos seguir creyendo estas cosas. Buscar al Señor es alejarnos del pecado, ya sea de nuestros pensamientos pecaminosos o de nuestros caminos pecaminosos. ¿Ya? Y no les digo que si usted va a un lado y sus emociones están exaltadas o si es que significa que está mal. No, pero no nos movamos creyendo que estamos buscando al Señor por nuestras emociones, ¿no? Porque fui a tal lugar y ahí la alabanza me hizo llorar, entonces ahí está la presencia del Señor. En este lado no lloré,
entonces ahí no está la presencia del Señor. O cualquier cosa así. Por favor, ubiquémonos en las cosas bíblicas y no solo en las cosas que culturalmente nos han hecho creer de cómo es buscar al Señor, ¿ya? No necesitamos sentir para creer, eso es parte de la fe. A veces vamos a sentir, a veces no vamos a sentir. A veces vamos a ver y otras veces vamos a esperar sin ver nada, ¿ya? Eso es buscar al Señor. Esperar al Señor y deleitarse en su palabra, por lo general, varias veces, una de las referencias que el Señor nos hace es esta comparación con el árbol plantado, ¿no es cierto? Con el árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto a su tiempo. No con algo que va de aquí para allá. Mire, usted no, el que está perdido, básicamente, cuando está en pecado, es uno, no el Señor. El Señor no se ha perdido, ¿ya? El perdido es uno, entonces el que tiene que volverse al Señor es uno. No es que tiene que ir buscando por dónde se ha metido el Señor y dónde está escondido. No, no es así. Donde el Señor le ponga ahí, donde el Señor bueno, si el Señor le dice no ahí, entonces no ahí, ¿ya? Pero donde el Señor le ponga ahí, quédese como árbol plantado y permita que el Señor le riegue, que permita que el Señor a su tiempo haga las cosas, permita que el Señor le pode y así vaya creciendo, no vaya paseando de un lado a otro. Ya saben que yo no sé nada de plantas y de botánica, pero estoy segura que si a una planta le trasplantan unas 10 veces, su posibilidad de vivir va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Ya la tercera maceta o planta, ya démoslo por perdida. Y a veces pasa lo mismo con nosotros, que estamos buscando aquí, no sentí ninguna emoción, acá tampoco sentí ninguna emoción. Entonces búscale al Señor con más ganas, pero no siento nada, pero entonces búscale más, ¿no? Entonces ya recorres todo y no pasa nada. No podemos creer eso. Otra cosa que pasa cuando vamos de un lado para otro sin saber qué es lo que estamos haciendo, solo porque en teoría estamos buscando al Señor como nos instruyeron que hagamos, se nos olvida el principio de autoridad, ¿no? Muchas veces estamos de aquí para allá y no estamos sujetos a nadie, no estamos dando cuentas a nadie y no estamos teniendo esta retroalimentación con nuestros hermanos de que alguien nos conozca y diga, oye, lo que estás haciendo no está bien. El problema no es el problema, lo que estás haciendo, porque te quiero, te digo que esto es lo que está mal, ¿ya? Miren, no es cuestión de que alguien le diga con más elocuencia o con más volumen o con más emoción o con nada de eso. Es que le digan la verdad. Y para eso usted tiene que estar en un lugar plantado y sujeto a autoridad, ¿ya? Y además, este pasaje no nos dice, bueno, verán, sugiero, una buena idea sería que ustedes empiecen a dejar sus malos caminos y piensen menos cosas malas. No, dice abandonar los malos caminos, abandonar los malos pensamientos. Ya, es importante esto porque cuando el Señor Jesucristo nos habla del adulterio en el Nuevo Testamento, vemos esta parte que Él dice, ya adulteró en su corazón a la persona que estaba teniendo estos pensamientos perversos. Si es que ya le codició a la mujer de su prójimo, ya adulteró en su corazón. Esto no es un tema que surge en el Nuevo Testamento. Como vemos aquí, ya nos habla de que nuestros pensamientos pueden ser perversos en Isaías, ¿no? No es un concepto solamente del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya sabemos que nuestros pensamientos pueden ser perversos y pecaminosos. Y en nuestra búsqueda del Señor, para buscarle a Él, tenemos que alejarnos de esto. Allá se quedan esos caminos, allá se quedan esos pensamientos, ahora tienen que ser recambiados por lo que Él quiere que tengamos en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, en resumen, buscar al Señor, dejar nuestros malos caminos, dejar nuestros malos pensamientos. Y ahí sí permitirle que Él nos diga todo lo que nos tenga que decir, cuando ya nuestros propios pensamientos, ideas y malos caminos no estorben para que Él pueda hablar con nosotros, ¿ya? Entonces ahí sí, habiendo dejado eso, vuélvase al Señor. Ahí sí, volvámonos al Señor, tranquilamente. Aquí también en el 9 encontramos uno de estos versículos súper citados, ¿no? Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y claro que está, absolutamente, ¿no? Eso tiene sentido y de ley es así, ¿no? El Señor, sus pensamientos son absolutamente más perfectos que los nuestros y más altos y todo eso, pero en el contexto vemos que no solo estamos hablando de profundidad de pensamiento ni de inteligencia, sino de santidad, porque Él nos está haciendo una comparación entre nuestros caminos que eran perversos y los caminos de Él que son santos, entre nuestros pensamientos que eran perversos y corruptos y los de Él que son perfectos y justos e íntegros. En eso también son más altos, porque los de Él son libres de esas cosas.
no están llenos de corrupción, no están llenos de maldad, no están llenos de nada malo. Los nuestros a veces sí, pero los de Él no. ¿Ya? Entonces sus pensamientos santos están aquí, nuestros pensamientos perversos están en el hueco, en el abismo en el que estamos hablando, ¿ya? Para poder empatar estos dos caminos, el que es más alto, que es el del Señor, y lo que sea que va a pasar con nuestras vidas, tenemos que cambiar de camino, porque si seguimos por el nuestro, no vamos a estar en el camino alto. Tenemos que decidir, ya, este camino es el que ya no voy a seguir más, ya no voy a transitar más por este camino, voy por el camino del Señor, el que es más alto y más perfecto y elevado, ¿ya? Y miren, ¿por qué les digo todo esto? Porque mientras sigamos aferrados a nuestros pensamientos perversos y a nuestros caminos perversos, no hay libertad. No hay libertad. Y eso es lo más triste, ¿no? Cuando nos aferramos al pecado, no es posible que vivamos en la libertad del Señor. No se dan las dos cosas a la vez. Vamos a Juan 7:53. Y espero que viendo dónde empieza este pasaje, tal vez les haya dado un poquito de curiosidad de leer lo anterior, ¿no? Porque dice 53, entonces todos se fueron a casa. ¿Ya? Entonces así empieza. Y si ustedes ven en sus Biblias el subtítulo que tienen en muchas versiones, empieza tal cual ahí, en el 53. Entonces todos fueron a casa. ¿Ya? ¿Qué estaba pasando aquí? Realmente les animo a leer en sus casas lo anterior para que sepan lo que estaba pasando con Jesús, pero lo que sucedía es que en este punto del ministerio de Jesús, ya muchos estaban creyéndole a Jesús y estaban algunos diciendo, para mí que sí es el Cristo, yo digo que sí. Y los fariseos ya estaban súper molestos. Y en el contexto nos habla de que estaban en la fiesta de tabernáculos, ¿no? Y que él estaba ahí enseñando lo que justo Fabián habló la semana pasada, estaba en la fiesta de tabernáculos y se acaba la fiesta y él se va al Monte de los Olivos, ¿ya? Eso es lo que estaba pasando. Y el capítulo 8 inicia diciendo que al día siguiente él se fue al templo a seguir enseñando. Ya se acabó la fiesta de los tabernáculos, pero él siguió enseñando, ¿ya? En este momento en que él estaba, acabamos de pasar la fiesta de los tabernáculos, acabamos de pasar este gozo de la fiesta de tabernáculos, todos estamos supuestamente dichosos y felices en las fiestas del Señor, y al día siguiente, cuando el Señor estaba ahí tranquilamente enseñando, vienen con esta mujer sorprendida en adulterio, ¿ya? Vamos a leer todo más allá de él se fueron a casa. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó, con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Quién, nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Ya? Miren, hay muchas hipótesis de qué es lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, ¿no? Yo no tengo ninguna, cero, ¿no? La palabra no dice nada, entonces yo no tengo la menor idea qué estaría escribiendo. Tal vez algún día en el cielo, en la lista de preguntas que algún rato, si es que Dios me permite, le voy a hacer, ahí le preguntaré si es que tienen algo de ya. Yo no tengo ninguna hipótesis. El asunto es que lo que sí les puedo decir que vemos en esta situación es la actitud de él. Miren esa paz y ese aplomo y esa sabiduría. Primero estaban un montón de personas escuchándole enseñar la palabra, ¿no? Entonces él estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces ahora le estaban poniendo un estorbo, no solo en cuanto a la ley, sino en cuanto a cómo iba a reaccionar él delante de la audiencia que le estaba escuchando. Entonces íbamos a ver, o sea, cómo queda mal, básicamente, primero con la ley de Moisés, según los fariseos, y segundo, delante de todos estos que le siguen, ¿ya?
Y él, en medio de esta turba de personas que ya le iban molestando desde días previos en la fiesta, como dice la palabra, ya le molestaban, y le molestaban, y le molestaban. Ya estaban hablando mal de él, le habían dicho que era un farsante, hasta le habían dicho que era un endemoniado, ya. Así de mucho le estaban molestando. Y ahora encima más venían a tenderle una trampa, ¿no? En este día, después de la festividad de tabernáculos, en medio de una celebración que estaban ellos también teniendo una festividad talmúdica que algún rato estudiaremos tal vez cuál era después del día de tabernáculos de esta festividad acerca de la ley. Pero bueno, la cosa es que vienen y crean este escenario para venir a cuestionar a Jesús acerca de la ley de Moisés. Y en medio de esto el Señor actúa con tanta paz, con tanta tranquilidad, que se inclina y empieza a escribir algo en el piso. No les responde, no les insulta, en este caso no les dice sepulcros blanqueados, no les dice nada. Se queda callado. ¿Por qué? Porque él, con la sabiduría de lo alto, con esta comunión con el Padre, sabía qué hacer y cuándo hacerlo. Y eso es lo que anhelamos para cada uno de nosotros, que realmente cuando el Señor nos diga, sí nos ha de haber pasado a algunos que somos un poco impulsivos, que el Señor diga, silencio. Bueno, Señor, entonces aquí me quedaré sin decir nada. Ya, entonces él estaba tranquilamente escuchando y mientras él estaba calmado, no es que ellos se calmaron, se alteraron más de ver que no reaccionaba. Entonces seguían, dale, a ver hasta qué horas a qué rato ya le hacemos que se enoje o a qué rato le hacemos caer a este, ¿no? Y seguían y dale, molestaba y él tranquilamente. Y alza la mirada y les dice esta frase que todos sabemos, así como, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Él, o sea, se supone que estoy hablando con fariseos maestros de la ley, ¿no? Entonces ustedes deben de saber el Salmo 130 que nos dice que quién de nosotros, o sea, quién, si se trataría de declarar a alguien libre del pecado, no queda nadie, ¿no? Entonces, por si acaso. Entonces él responde con la misma palabra, pero en un contexto, ¿no? Y ahora quiero que veamos, porque les dicen que, bueno, entonces la ley de Moisés dice que hay que apedrearles a tales mujeres. Pásale a la siguiente que le puse el versículo de Deuteronomio, porfa. Verán, les puse este versículo de Deuteronomio 22, del 22 al 23, donde hay dos posibles escenarios en los que podía encontrarse una persona acusada de adulterio, ¿ya? Dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás del mal que hay en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás del mal que hay en medio de ti. Ya sea que esté casada o comprometida para casarse, la seriedad del pacto era la misma, ¿no? Y era una situación de adulterio. Lo extraño, digamos, de esta situación en la que le planteaban al Señor Jesús es que esta mujer era increíblemente sorprendida en adulterio solita, ¿ya? Solita, no había nadie más. La ley de Moisés claramente nos decía que a los dos que participen se les castigue. No decía a tales mujeres, como le dijeron ellos, a tales mujeres manda la ley que les apedremos. Eso no decía, decía que los dos que sean sorprendidos en adulterio sean castigados. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto? ¿Ya? Porque estamos en el siglo XXI. Y todavía, de alguna manera, como les dije antes, seguimos romantizando el pecado y de alguna manera justificando la inmoralidad sexual en los varones y echándoles la culpa a las mujeres. Y realmente eso no tiene nada que ver con nuestra religión, sino con otras. Ya no es del cristianismo esto de culpar a las mujeres por el pecado que puedan generar en los corazones de los hombres. ¿Ya? Los dos que habían cometido pecado debían ser castigados, ¿no? Pero vemos que, como les digo, o sea, generalmente y no estoy hablando solo fuera del cristianismo, estoy hablando dentro del cristianismo, dicen, es que lo que pasa es que vino una mujer y le tentó, así tal cual Adán, es que vino Eva y me dio. O sea, yo solo comí porque ella me dio, ¿no?
Y ahora también, o sea, y ya saben, una de esas frases que me desespera a mí, que oigo a las mamás decir, es que lo que pasa es que no es culpa de mi hijito, las mujeres se le lanzan, no es culpa de él. Ahí es cuando me da ganas de ponerles un estate quieto. Dejemos de justificar el pecado, dejemos de fomentar el pecado, porque de alguna manera cuando estamos justificando estamos diciendo realmente no es tan problema, realmente es un veneno no tan mortal. Imagínense en hablar de nuestros hijos, de que nuestros hijos están andando en pecado y decir, es que lo que pasa es que no es culpa de él. Espero que en el juicio vayan a ver si le dan la cara al Señor diciéndole, es que lo que pasa, Señor, es que no es culpa de mi hijito, a las mujeres se le lanzan, ¿no? Es terrible que nosotros hagamos esto. Es terrible que veamos a nuestros propios hijos andar en inmoralidad sexual, o a nuestros hermanos, o a nuestros primos, o nuestros hermanos en Cristo en general, y que digamos, bueno, pues así, todos los hombres son así, o cualquier otra de esas frases trágicas y repugnantes que hemos oído en esta vida. Tenemos que entender, como el salmista, pequé, sea cual sea mi pecado, sea como en este caso el tema del adulterio o cualquier otro, y estoy en el abismo, en el hueco, estoy en la cárcel, estoy hecho pedazos. No es que ligeramente me equivoqué, cometí un pequeño error, no, la embarré completamente y merezco morir. En esa situación estoy, y en esa situación es la que debo venir ante el Señor para decirle lo que hice, ¿no? Entonces, miren, nos parece terrible lo que hicieron los fariseos de traerle a esta mujer y así hacer un show público de ella y lanzarle por ahí y decir a mujeres adúlteras tales como esta, pero a veces ese mismo espíritu de injusticia prevalece todavía en el tema de la inmoralidad sexual en la iglesia hasta ahora, y por eso lamentablemente hemos perdido ante el mundo mucha credibilidad, porque el mundo ve mucha hipocresía en nosotros en cuanto a eso, y es un tema muy delicado pero muy serio, ¿no? Si vamos a hacer las cosas como el Señor dice, hagamos como el Señor dice, para nuestros hijos varones y para nuestras hijas mujeres. Asumo que no queremos que ni los unos ni los otros se condenen, ¿no? Asumo, digo yo. Pero, por favor, entonces que nuestras palabras y nuestras acciones sean congruentes con eso, por favor, y no actuemos como actuaron los fariseos, que le sorprendieron en adulterio, misteriosamente sola, y le trajeron solo a ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque en este episodio Jesús confrontó el corazón de ellos, así como confronta el nuestro, ¿ya? ¿Quién de ustedes está sin pecado? Ok, ya. Y después de haber dejado las piedras en el suelo, me imagino yo, en nuestro caso, cada uno de nosotros debería dejar la piedra en el suelo y luego ir a ponerse a cuentas con el Señor. No solo agarrar e irse y decir, bueno, ya entonces no le apedreo, ay, ya no le pude apedrear, me voy, ya, sino ir y ponerse a cuentas con el Señor, arreglar el problema que esté ahí. No actuemos con el mismo espíritu injusto que actuaron los fariseos en ese momento, ¿ya? Y Jesús al final de este episodio dice lo que es trascendente y que todos sabemos, pero primero nos gusta la parte en que no le condena, ¿no? Ya, todos nos sentimos identificados, así como, sí, Jesús nuestro héroe no le condenó. Perfecto, a nosotros tampoco nos ha condenado, nadie nos ha apedreado por nuestros pecados o transgresiones hasta la fecha, todos estamos vivos, ¿no? Pero le dice, no peques más. Y lo trágico es que a veces nos olvidamos, tal como decía en el devocional de este día, nos olvidamos de esa partecita del no peques más. Solo decimos, ya no pasó nada, ya. O sea, más que un mal rato, ya de ahí no pasó. No. Él le perdonó la vida, le evitó una muerte por apedreamiento que, si algún rato leen cómo es la muerte por apedreamiento, es atroz porque no dura un minuto, es extenso el proceso, pero le salvó su vida espiritual al decirle, no peques más. Y ese es el llamado para nosotros. Si queremos libertad del pecado, es no peques más. Dejen sus malos caminos, dejen sus malos pensamientos, no pequen más. Ya, ahora vamos a Romanos, que es medio, un poco, es Romanos, ¿no? Ya. Es a veces difícil de entender porque le hemos vivido tan descontextualizadamente que vamos a decir, bueno, dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora,
sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio de la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No lo es también de los gentiles. Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quieren decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Creo que ahí le puse un dibujito en la siguiente, una listita, ya verán. A veces me preocupa hablar del libro de Romanos ya, porque como les digo, ha sido tan usado para menospreciar la ley de Dios de alguna manera que hasta como que hemos normalizado y la práctica del pecado en la iglesia, porque en Romanos dice todo esto de la ley y de la gracia y no sé qué cosas. Ya. Pero miren, como siempre, tenemos que, por favor, leer el contexto. Siempre, por favor. ¿Ya? No saque de aquí medio versículo pegado con el medio versículo de acá para justificar alguna teoría que le dijeron que la gracia básicamente es que usted practique el pecado y no importa, ¿ya? O que no tiene consecuencias o que es irrelevante. No, por favor, ¿no? O peor aún, que gracias al sacrificio de Jesucristo, entonces podemos hacer lo que sea sin preocuparnos, porque esa es la gracia. No, por favor, dejemos ya esas cosas. Entonces, miren, en el contexto Pablo está hablando de dos grupos diferentes de personas en este caso, los judíos y los no judíos. Y la situación es que en estos dos grupos se encuentran ante Dios por causa de la ley, y por causa del pecado y el sacrificio de Cristo. O sea, es el mismo método de perdón va a haber para los dos grupos, como nos dice ahí, tanto para los judíos como para los gentiles, para los circuncidados como para los no circuncidados. Es el mismo Dios el que nos va a perdonar, no es otro Dios. ¿Ya? Entonces, en el 19, creo que es bastante claro, debido a la tergiversación recurrente de este pasaje. Creo que es necesario ratificar. Yo considero que son versículos claros, pero han sido tergiversados, entonces por ende recalquemos dos cosas. Cuando usted acepta al Señor, su señorío, y dice, tú eres mi Señor, acepta su señorío y por lo tanto acepta sus órdenes, ¿ya? Y cuando usted es aceptado como ciudadano del reino de Dios, entonces acepta las leyes de este reino. Entonces, las leyes aplican a usted. Si usted es parte del reino, estas leyes tienen que ver con usted. No es como esa gente que está bajo la ley. No, si usted es parte del reino, la ley tiene que ver con usted, eso es todo. El reino de Dios no es un reino de anarquía. Por lo tanto, está hablando a los que están sujetos a la ley. ¿Es usted el reino de Dios? Ya, entonces si es que sí es, esta ley tiene que ver con usted. ¿Para qué tenemos la ley? Para que nos quede claro una vez más lo que decía el Salmo 130, ¿no? Si fuera cuestión de quién no ha pecado, entonces nadie sería declarado inocente. Miren, entonces voy aquí a tomar las palabras de Pablo, no las mías. Dice que la ley está aquí para que la gente se calle la boca y quede convicta delante de Dios. Ya, esas son las palabras que dice Pablo ahí. Entonces, todos, el rato de ver la ley, quedamos convictos delante de Dios. La ley nos demuestra nuestros errores. Miren, si haríamos una listita como la que estaba ahí, que les puse por ahí, y diríamos, ¿cumplió o pecó? Digamos que hacemos la ley así, una lista extensísima, ¿ya? Y entonces a usted le toca señalar la casilla de ¿cumplió o pecó? El rato que usted señala la casilla, resulta que el resultado de su examen o prueba de la ley es pecó, evidentemente, no es cumplió, es pecó. Entonces, ya, hasta ahí llegamos.
por las obras de la ley. No había más, no había nada más que hacer, ¿ya? Ver esta lista de nuestros errores, ver nuestra vida comparada con la ley, eso es lo que primeramente nos aclara que somos pecadores. No es que la ley nos hizo pecadores, sino que antes de la ley capaz no nos dábamos cuenta que éramos pecadores. Si no teníamos la lista, tal vez pensábamos en el yo soy bueno y no hago daño a nadie. Pero el rato de ver la ley y ver la lista, entonces nos damos cuenta que estamos hechos pedazos, ¿ya? Que somos terriblemente pecadores, ¿ya? Al ver nuestra lista, y es como pensar que esta lista es la prueba de mis acciones, ¿ya? Entonces voy a ir delante de Dios como juez y decirle, mira, aquí te presento para que me justifiques. ¿Cómo te va a justificar? Ve tu lista, ¿ya? Mira cuántas flechas tienes tachado en pecado. No había justificación, no hay manera, ¿ya? De que nos justifique. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía, eres culpable. Entonces el juez tenía que decir, eres culpable, ¿ya? Entonces, ¿qué merecíamos? La muerte. Que nosotros no podíamos ser justificados porque no somos inocentes. Entonces, ¿cómo podemos ser culpables y a la vez justificados? Eso es lo increíble del sacrificio del Señor Jesucristo, como dice aquí. Esto es la gracia, que el Señor cumplió por el sacrificio de Jesucristo la sentencia de que muera el culpable y a la vez trasladar esa boleta limpia, digamos, de Jesús con todos los vistos perfectos y decir, ¿sabes qué, mijito? Desde hoy, por lo que hizo Jesucristo, tus cargos quedan anulados. Si usted va donde el juez, no, ya nadie está levantando cargos contra ti, han sido borrados, anulados, quitados. Eso es la gracia. Que esa lista pecó o cumplió, no aplique a nosotros. Nuestros cargos sean retirados y ahí esa redención es nuestra. Entonces, a la vez, al morir Cristo, se cumplió la justicia y al morir Cristo se abrió un camino de justificación para nosotros, ¿ya? No es que antes del sacrificio de Jesús no había pecado, no es que el rato que vemos la ley no había pecado, o sea, como, por favor, ubiquémonos en esto. Solo que lo que sucedió es que Jesús recibió el castigo por nosotros. Eso es gracia, eso es gracia. Con esos parámetros de la ley podemos ver nuestra vida reflejada y darnos cuenta que todos somos culpables y que nosotros mismos no podemos hacer nada para arreglar esa lista porque todos hemos pecado. ¿Cómo? Y una vez que vamos donde el Señor Jesús, Él nos perdona, Él borra la lista. Imagínense, encima más voy a jactarme, sí, es que yo ya no tengo pecado. No hice nada, yo no tuve nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. El Señor Jesucristo es el que hizo todo. ¿Cómo podría jactarme? ¿Cómo podría creer que soy mejor por nada? Si yo no tuve nada que ver, yo lo único que hice es arruinar mi vida, ¿ya? El que arregló todo es Él. Y otra cosa que es bien importante que sigamos entendiendo, no es que hay un Dios de los judíos y uno de los gentiles, no hay un Dios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, ¿ya? Es el mismo, es un mismo Dios, tanto para los judíos como para los gentiles. Y nos ha justificado de la misma manera, mediante la fe a todos. No es que a los unos mediante la ley y a los otros mediante la fe. Y en el 31 nos da una conclusión indispensable. ¿Acaso porque hemos sido justificados significa que la ley no vale, que botamos a la basura? No, la ley en esta listita nos demuestra nuestra culpabilidad y nos demuestra cuáles son nuestros cargos. Desechamos la ley de ninguna manera, como dice aquí. Leamos Romanos 5 del 1 al 11. Veamos si alcanzamos. Capaz de ya. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios?
Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Ya? Esto es algo que nos repite y que debe quedar claro. No es que el rato que existió la ley empezó a existir el pecado. Como sabemos, Adán pecó antes de que estén escritas la ley de Moisés en las tablas. O sea, el pecado ya existía. No es que la ley creó el pecado. No, la ley nos hizo darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y hasta ahora nos sirve para eso, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Ya, sin embargo, como vemos, nos dicen este espacio, en este tiempo, pasemos del siguiente para hacer una sola cosa. Leamos Romanos, la siguiente parte, del 12 al 21. Ya. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿con cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ya, es un pasaje bastante largo, pero realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, a todos los grupos vamos a ser justificados por la fe. ¿Por la fe en qué? La fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, que nos justificó a nosotros. Ya, no nos regocijemos de que Dios nos permitió solo alcanzar esta gracia, porque realmente no teníamos ningún derecho. La gracia no podemos nosotros jactarnos de la gracia que el Señor nos ofreció. ¿Ya? Él nos permitió esta gracia para estar a cuentas con Él y poder estar con Él. Y no es que la ley ya no importa, no es que la gracia dice que la ley ya no importa, entendamos la diferencia. Miren, la diferencia es que en el juicio final voy a ser declarado culpable. No voy a ser declarado culpable. Eso es gracia. Si peco hoy en día, después de haber tenido fe y haber sido justificado por la fe, ¿sigue siendo pecado? Sí, si peco hoy, que ya soy parte del reino del Señor, sigue siendo pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Y Dios vino para que seamos libres del pecado, libres de las cadenas del pecado. No vino a darnos libertad para pecar libremente, no. Es libertad para que ya no pequemos más. Miren, ¿se acaban mis sufrimientos en esta tierra gracias al sacrificio del Señor Jesucristo? No, pero ahora no son inútiles estos sufrimientos. Sirven para edificarnos, sirven para fortalecernos. Esto ya estudiamos recientemente. Sirven para que yo vaya creciendo en el Señor. Ya no es inútil. ¿Ya? Y como les dije antes, miren, no estaban escritas las leyes desde Adán hasta Moisés, pero igual hubo pecado, igual hubo muerte, igual hubo consecuencias. No es que Moisés se inventó la ley y desde ahí en adelante empieza a existir el pecado. No, el pecado existió y el Señor nos puso la ley para que nos ubiquemos de qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que eso significa que desechamos la ley de ninguna manera, para nada. La ley es nos guiamos por eso. Si no tendríamos eso, estaríamos completamente sin saber qué hacer, creyendo que soy bueno y no hago daño a nadie. Ese sería el problema. Así que no podemos nosotros creer que somos parte del reino de Dios y creer que la ley no vale para nada. O sea, realmente no van las dos cosas juntas. ¿Ya? Y finalmente, en el último día, en Romanos, solo les voy a leer rápidamente. Romanos 6, del 1 al 14, dice, ¿qué concluimos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fueron bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Sabemos pues que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí sí podemos decir, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, entonces, debido a que hay la gracia, entonces voy a pecar más para que haya más gracia. No, ese no es el punto, eso no es lo que nos está diciendo. Hubo mucho pecado y por eso hubo mucha gracia, correcto, pero no es para que sigamos pecando. Miren, el versículo 13, podría decirles muchas cosas de este pasaje, pero el versículo 13 me estremece. Imagínense ustedes que alguien de una mafia o un cartel o alguien de los que se escapó de la cárcel, ya cualquier cosa, imagínense un delincuente ya. Viene donde usted y le dice que le preste su auto para cometer algo. No les voy a decir qué, pero algo necesita, ¿ya? Pero les va a dejar llenando el tanque con gasolina, así se le presta, ya. También le pide su casa para hacer cosas que no especifica. Van a venir a su casa, a usar sus muebles, su ducha, van a dormir en su cama, van a invitar a sus amigos, van a usar todo esto, ¿ya? Se van a poner su ropa. Y en este caso, o sea, digamos que no hay retaliación. Usted escoge, ¿quiere prestarle o no quiere prestarle al señor de la mafia su casa y sus cosas y su ropa? ¿Ya? Espero que no, que diga así como, realmente no me gustaría que toque mis cosas. Pero sin embargo, cuando nosotros pecamos, estamos prestando nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestras extremidades, nuestras manos al pecado, para que sean utilizados como utensilios para el pecado. Si nos da cosas que alguien venga y use nuestras sábanas, nuestra ducha, nosotros mismos voluntariamente estamos entregando nuestro cuerpo para que Satanás lo use como instrumento del pecado. ¡Qué terrible! Eso es lo que debemos pensar. En cambio, con el Señor Jesucristo, por la justificación de Él, estamos libres de eso y ahora nuestros cuerpos, cada uno de nuestros cuerpos son utilizados como instrumentos para la gloria de Dios. Esa es la diferencia, eso es ser libres, que ya no estén siendo nuestros miembros, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nada utilizados como instrumentos del pecado, sino para la gloria de Dios. Eso es de estar bajo la gracia, el ya no estar siendo un instrumento del pecado. El Señor les bendiga, mis hermanos, y les pido que escuchemos